Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia de la hora en que usted pueda conectarse y volver a unirse a nosotros para continuar nuestra serie Yo Barrabás. Esta va a ser una serie también breve, una serie de pocos capítulos. De hecho, en el libro original, el libro se titula De muerte a vida. Y en este libro el capítulo número 1 se llama Yo Barrabás. Es decir, estamos haciendo una serie del capítulo número 1 del libro De muerte a vida. También es un libro mío, así como Aprendiendo de Samuel, el arte de escuchar a Dios. Ese es otro libro mío. Hicimos una serie también de ese libro. Ahora estamos haciendo una serie del capítulo 1 del libro De muerte a vida, y en esta serie se titula Yo Barrabás. Tomamos de ejemplo a Barrabás, ese personaje de la antigüedad, ese personaje que fue sustituido por Cristo en el sacrificio. Cuando Barrabás iba a ser sacrificado por sus crímenes, providencialmente fue el momento en que los judíos toman a Jesús, lo presentan a Pilato y piden que Barrabás sea liberado y que Cristo sea crucificado en su lugar. Una sustitución. Y eso es un elemento fundamental de la doctrina del Evangelio, y es esencialmente lo que estamos tratando de proyectar con nuestra serie Yo Barrabás. Los fundamentos, digamos, elementales de las doctrinas del Evangelio. En el primer capítulo de la serie vimos la culpabilidad humana, es decir, la universalidad de la culpabilidad humana. Culpables, todos somos culpables. En el capítulo 2, que es el que vamos a ver hoy, vamos a ver el sacrificio vicario, es decir, el sacrificio sustituto. Y en el tercer capítulo vamos a ver el resultado, la consecuencia de esa sustitución, que es la total libertad que Cristo otorga a aquellos que están unidos a Él por medio de la fe. Es posible que tengamos más de 3 videos en la serie, porque quizás haya algún que otro capítulo de estos 3 que sea un poco más extenso y quizás tengamos necesidad de hacer más de un video para un capítulo. Así que la serie saldrá con 4 o 5 capítulos. Esperemos que no sea más que eso. Bueno, entramos en materia en el capítulo 2 de nuestra serie Yo Barrabás, y el capítulo de hoy se llama Sacrificio Vicario. Recuerden que vicario es sustituto. Leemos allí la palabra de Dios en Mateo 27, los versos del 15 al 31. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, en el día de la fiesta el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso, el que el pueblo quisiera. En aquel momento tenían un preso muy famoso llamado Barrabás. Pilato se reunió con ellos y les preguntó: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman el Cristo? Y es que Pilato sabía que ellos lo habían entregado por envidia. Mientras él estaba sentado en el tribunal, su mujer mandó a decirle: no tengas nada que ver con este justo, pues por causa de él hoy he tenido un sueño terrible. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud de que pidieran a Barrabás y que mataran a Jesús. El gobernador les preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Un detalle: es posible que Pilatos, que era el gobernador en este momento, tuviera la idea de que si él presentaba a Barrabás, un asesino connotado, el pueblo lógicamente no pediría a Barrabás, es decir, no pediría la liberación de Barrabás, porque todos sabían quién era Barrabás. En cambio, podían pedir la liberación de Jesús. Pero no sucedió así. Bueno, fue parte del plan de Dios para otorgar gracia,
para nuestra propia salvación. Si no hubiera sido por esa injusticia, pues no hubiera habido posibilidad de salvación para nadie. Pero bueno, esa era probablemente la propia intención del gobernador. ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les preguntó, ¿qué debo hacer entonces con Jesús al que llaman el Cristo? Y ellos y todos le dijeron, que lo crucifiquen, o crucifícalo, o crucifíquenlo, depende de la versión que lean, que lo crucifiquen. Y el gobernador les dijo, pero ¿qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más y decían, que lo crucifiquen. Y al ver Pilato que no conseguía nada, sino que se armaba más y más alboroto, tomó agua, se lavó las manos en presencia del pueblo y dijo, allá ustedes, yo me declaro inocente de la muerte de este justo. Y todo el pueblo respondió, que recaiga su muerte sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás y luego de azotar a Jesús, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y alrededor de él reunieron a toda la compañía. Luego lo desnudaron, le echaron encima un manto escarlata, sobre la cabeza le pusieron una corona tejida de espinas y en la mano derecha le pusieron una caña. Entonces se arrodillaron delante de él y burlonamente le decían, salve, rey de los judíos. Además le escupían y con una caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para ser crucificado. Absolutamente, la Biblia da por sentado la culpabilidad humana. Desde la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén en adelante, es decir, desde la caída de nuestros primeros padres en adelante, todos los seres humanos somos herederos de la maldición del pecado y merecedores de la ira de Dios y del castigo eterno. Y así lo deja ver claramente la Escritura, por ejemplo, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es un versículo, pudiéramos citar otros tantos más en los salmos, en los profetas, en fin, en los evangelios, en las cartas, que demuestran la culpabilidad universal del hombre. Pero bueno, para no extendernos demasiado, vamos a dejarlo ahí en ese versículo. El caso es que todos estamos condenados a enfrentar la terrible ira de Dios a causa de nuestros pecados, los que nos conducen irremediablemente a la condenación del infierno por la eternidad. Definitivamente un destino poco deseable. La pregunta que se impone con urgencia es, ¿cómo escapar de tan terrible futuro? Gracias a Dios que ha provisto una salida para nuestra desesperada situación. La solución a nuestra miserable condición de pecadores perdidos es la gracia de Dios en Cristo Jesús, específicamente en su muerte, resurrección y ascensión. Hay un pasaje que está allí en Romanos capítulo 8, los versos del 1 al 17. Vamos a leerlo. Es un poquito largo, ¿no? Pero vamos a hacer ahí un buen esfuercito y vamos a leer la palabra de Dios. Dice allí, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado, es decir, de nuestro pecado, Dios envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador. Es decir, recuerden que Cristo fue 100% hombre, totalmente humano, pero sin pecado. La diferencia entre Él y nosotros fue que en nosotros hay pecado y en Él nunca hubo pecado. Esa fue, por eso dice semejanza del hombre pecador. 100% humano, pero sin pecado. Y de esa manera condenó al pecado en la carne, es decir, condenó nuestro pecado
en la carne de Jesús. En su crucifixión, en su sacrificio, Dios condenó nuestro pecado en su carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. ¿Se dan cuenta? Una sustitución. Condenó nuestro pecado en la carne de Cristo, es decir, en la crucifixión de Cristo, en el sacrificio de Cristo. Cristo tomó nuestro pecado para que la ley de Dios, que era la justicia del propio Cristo, se cumpliera en nosotros. Un cambio. El justo muriendo por los injustos y la justicia del justo aplicada al injusto y el pecado del injusto aplicado al justo. ¿Se dan cuenta? Una sustitución. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de la carne, es decir, que no andamos conforme a la carne, sino que seguimos conforme o que andamos conforme al Espíritu. Porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención, es decir, piensan, solo piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu fijan su atención en lo que es del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, es decir, que los esclavice al temor propiamente de las consecuencias del pecado. Ustedes no han recibido ese tipo de espíritu, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, es decir, por el cual tenemos garantía de una relación de comunión con Dios como nuestro Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, es decir, si somos hijos de Dios, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos capítulo 8, los versos del 1 al 17. No hay ninguna condenación. La ley de Dios declara que todos son culpables de pecado y merecen morir. Podemos ver esto claramente, por ejemplo, en Romanos capítulo 7, los versos 5, 10, 11, 13, 24. Ahí se puede ver claramente la condición de culpabilidad del hombre. Pablo resume ahora de forma concisa la antítesis divina de la afirmación para los que están en Cristo Jesús, libres de culpa. Que de hecho eso es lo que significa ser justificado. Ser justificado significa ser libre de culpa. Si eres justificado, ya no tienes ninguna culpa que se te pueda demandar. Has sido liberado de todos los cargos que pesaban contra ti, libre de culpa. Eso es lo que significa justificado. Al respecto, Martín Lutero, padre de la Reforma Protestante, este reformador alemán del siglo XVI, dijo lo siguiente:
Habíamos caído bajo la ira y el desagrado de Dios y estábamos sentenciados a la condenación eterna, tal como lo habíamos merecido. No había consejo, ayuda ni consuelo hasta que el unigénito y eterno Hijo de Dios, es decir, Jesucristo, en su inconmensurable bondad se compadeció de nuestra desdicha y desgracia y vino del cielo para ayudarnos. De modo que ahora todos los tiranos y carceleros han sido expulsados. En lugar de ellos vino Jesucristo, nuestro Señor, Señor de vida, Señor de justicia y de toda bendición y salvación. Nos salvó a nosotros, pobres y perdidas criaturas, de las fauces del infierno. Nos adquirió, es decir, nos compró, nos liberó y nos devolvió al favor y la gracia del Padre. Esto es una de sus cartas. Martín Lutero escribió muchas cartas y esto es un extracto, un fragmento de una de sus cartas. En este capítulo 8 de la carta a los romanos, la carta de Pablo a los romanos, encontramos algo maravillosamente esclarecedor y consolador. El apóstol comienza con una sentencia judicial de justificación. Dice, ninguna condenación. Ahora pues no hay para los que están unidos a Cristo Jesús ninguna condenación. No hay condenación para quienes están unidos a Cristo Jesús. ¿Por qué? Pues porque la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a explicar esto. Todos los seres humanos, todos los hombres como género en su totalidad, hemos caído, es decir, nuestra naturaleza es caída, es pecaminosa. A causa de la caída de Adán, quien fue el representante federal de toda la raza humana, en la caída de Adán no cayó Adán solamente como individuo, sino que toda la raza humana cayó con él. De modo que en Adán todos pecamos y en Adán todos morimos. En Adán todos heredamos su nueva naturaleza, es decir, digo nueva en el sentido de que él tenía una naturaleza original santa, cayó y adquirió una nueva naturaleza pecaminosa y nosotros heredamos esa naturaleza pecaminosa. Hice esa aclaración porque realmente la Biblia habla acerca de la novedad de vida y de la nueva naturaleza, no en el sentido de la naturaleza pecaminosa, sino en el sentido de la regeneración. Pero bueno, para aclarar el detalle por sus puntos, digamos, cronológicos. Adán, santo completamente en su creación, caído por el ejercicio de su libre albedrío. Un detalle interesante que hoy no podemos tratar en este video, pero que en algún otro video más adelante sí haremos alguna explicación respecto a este asunto del libre albedrío. Pero bueno, Adán sí empleó su libre albedrío, él sí lo hizo y él cayó, y con él cayó toda la raza humana que estaba contenida en él. Si hay, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para no dilatarnos mucho en este detalle, pero para entenderlo bien, cuando se dice, por ejemplo, que Abraham, cuando pagó los diezmos a Melquisedec, y después más adelante en la Biblia se dice que Leví pagó los diezmos en Abraham porque Leví estaba en los lomos de Abraham, esa expresión, asimismo estaba toda la humanidad contenida en Adán. Del mismo modo que Leví estaba contenido en Abraham, toda la humanidad estaba contenida en Adán. De esa manera, cuando Abraham paga los diezmos a Melquisedec, se considera que Leví también lo hizo porque fue como una herencia de su padre quien lo representaba a él como su representante. Actuó de esta manera con Melquisedec y eso se le contó como un acto de justicia, digamos, a Leví en ese sentido. A nosotros nos pasa lo mismo con el pecado en Adán. Adán no pecó solamente él como individuo, sino que él era el representante de la raza humana. Toda la raza humana estaba contenida en él, por lo tanto, cuando Adán cae,
toda la raza humana cayó. Es decir, no cayó él solo, sino que, o él solo como individuo, sino que cayó él, y en él, unidos a él, todos los que estamos unidos en Adán, caímos con él. Es así como se entiende esta cuestión propiamente. Todos los seres humanos en nuestra naturaleza caída y pecaminosa nos volvimos enemigos de Dios y amantes de nuestros pecados, además de ser ciegos y sordos a la voz de Dios y muertos espiritualmente, por lo que nuestro único destino era enfrentar la ira de Dios y pagar nuestros pecados por la eternidad en el infierno, compartiendo la condenación del diablo. Todos quebrantamos la ley de Dios, es decir, todos quebrantamos, rompimos la justicia de Dios, y esa acción demanda el merecido castigo. Así que delante de nosotros se abrían como dos caminos. Aclaro que no son como dos opciones de posibilidades nuestras, pero sí como dos caminos que estaban ahí abiertos delante de nosotros. Es decir, no es que pudiéramos, nosotros no podíamos. Pero bueno, las opciones, digamos que eran, por decirlo de alguna manera, a veces el lenguaje humano no nos permite ofrecer todas las especificaciones que nos gustaría, pero vamos a decirlo de una manera comprensible. En primer lugar, obedecer perfectamente la ley de Dios y vivir en absoluta santidad, lo cual para el ser humano no es posible. Santiago ahí en su carta dice que si alguien cumple toda la ley pero ofende en un solo punto, se ha hecho transgresor de todo. Es decir, no hay manera para el ser humano pecador, caído en su naturaleza pecaminosa, cumplir perfectamente y permanentemente con la ley y con la justicia, con la santidad de Dios. No hay manera en que nosotros podamos hacer eso. Lo otro sería pagar por nuestra ofensa a la justicia de Dios. A causa de nuestra naturaleza pecaminosa, no nos es posible vivir en obediencia a la ley de Dios de una manera perfecta y mucho menos permanente. Es entonces cuando Dios nos muestra la única posibilidad de ser liberados de nuestra penosa miseria. Él mismo, es decir, el propio Dios, tendría que hacerse cargo de todos esos pecados nuestros. Dios mismo tendría que tomar nuestros pecados y hacer algo con ellos para librarnos a nosotros. En Romanos 5, del 6 al 11, dice lo siguiente. ¿Cuál fue esa acción de Dios para liberarnos de nuestros pecados? Dice Romanos capítulo 5, de los versos del 6 al 11. Porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Entiéndase justo o bueno en el sentido humano de la palabra, es decir, alguien que humanamente es buena persona, alguien que humanamente es una persona buena o justa en el sentido humano. Es posible que haya alguien que esté dispuesto a dar su vida por otra persona, pero es por otra persona a la que considera una persona buena, justa, y está dispuesto a dar su vida por esa persona. Aún así es difícil, pero bueno, pudiera ser el caso. Pero ¿quién daría su vida por un pecador? Es decir, ¿quién daría su vida por un criminal sabiendo que es un criminal? Porque no es que no dio la vida por un criminal, pero él pensaba que era bueno. No, bueno, estaba confundido. Pero no es eso lo que está diciendo el texto. El texto dice que cuando nosotros estábamos en nuestros pecados, enemigos de Dios, Cristo se ofreció para morir por nosotros. No fue confundido, no fue equivocado, no fue porque no lo sabía. No, o no fue porque pensaba que nosotros éramos buenos, estaba confundido pero él no lo sabía. No, él sabía que éramos pecadores, que éramos enemigos de Dios, y aún así entregó su vida por nosotros. A su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil encontrar a alguien que muera por un justo. Tal vez haya alguien que se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que
aun cuando nosotros éramos pecadores, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios, nuestro Señor Jesucristo, en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. ¿Se dan cuenta? El texto está hablando de sustitución. La solución de Dios para librarnos de nuestra culpa fue pagar Él mismo nuestras deudas. En la persona de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, tomó nuestra naturaleza humana, siendo concebido sobrenaturalmente en el vientre de María Virgen y naciendo en este mundo, habiendo adoptado nuestra naturaleza humana, 100% hombre, pero sin pecado. Y llegado el momento elegido por Dios el Padre, Jesús murió para cargar sobre sí nuestros pecados. De modo que ahora el pecador arrepentido y que confía en Cristo, en su obra redentora, en su resurrección de los muertos, ese pecador puede ser justificado de sus pecados y reconciliado con Dios. Eso se llama gracia. Eso se llama gracia. La ley de Dios es una expresión de su perfecta justicia, la que nosotros quebrantamos con nuestros pecados, porque no hay un solo mandamiento de Dios en la ley que nosotros no hayamos quebrantado. Uno solo no hay. Así que la ley de Dios es una expresión de su perfecta justicia que nosotros quebrantamos con nuestros pecados. Cada vez que nos enfrentamos a un mandamiento de Dios, entiéndase, nos damos cuenta que hemos fallado miserablemente en su cumplimiento y que no hay un solo mandamiento de Dios que no hayamos violentado. De modo que si quisiéramos resolver nuestro problema del pecado por nosotros mismos, por nuestros propios esfuerzos personales, por nuestra propia capacidad o por nuestra propia competencia, nos daríamos cuenta que no tenemos ni los recursos ni la posibilidad de arreglar ese problema. Es cuando la ley cumple un propósito fundamental: hacernos conscientes de nuestra necesidad de un Salvador. El propósito fundamental de la ley es hacernos conscientes de nuestra necesidad de un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Vamos a dejar el video hasta este punto para no extendernos demasiado, y vamos a dejar para un segundo video o para un siguiente video digamos que la segunda parte de este capítulo. Pero hasta aquí hemos visto la solución de Dios para nuestro problema del pecado, para nuestro problema de la culpa universal. El sacrificio de Cristo en sustitución, el justo por los injustos, llevando Él nuestros pecados en esa muerte y llevando nosotros su justicia perfecta, y unidos a Cristo por medio de la fe, habiéndolo recibido como Señor de nuestra vida y como nuestro Salvador, por medio de la fe y el arrepentimiento, porque las dos demandas del Evangelio son la fe y el arrepentimiento. Somos unidos a Cristo y llevamos entonces su justicia perfecta. La única justicia que Dios va a recibir no es nuestra justicia, no son nuestros pobres y miserables intentos de agradar a Dios de alguna manera, lo cual no significa que no hagamos todos nuestros mejores esfuerzos y que batallemos constantemente por tratar de vivir una vida santa, justa y agradable delante de Dios, lo cual es una demanda de la ley y por supuesto que no es algo para rechazar.
No podemos tratar de vivir en una unidad con Cristo ajenos a la justicia de Cristo. Pero ahora la justicia de Cristo nos es aplicada por medio de la fe, y por medio del arrepentimiento nosotros nos unimos a Cristo, lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, y Cristo lleva nuestros pecados a su cuenta en la cruz, en el sacrificio. Ahí en su sacrificio Él lleva nuestros pecados, y nosotros a cambio, por medio de la fe, llevamos la justicia de Cristo, recibimos la justificación por nuestros pecados, y a ese proceso la Biblia le llama gracia. Eso es la gracia de Dios. Cuando la Biblia dice por gracia sois salvos por medio de la fe, se refiere precisamente a este proceso de confiar en Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados. Cristo toma nuestro pecado, lo lleva sobre sí en su sacrificio, y nosotros tomamos, o sobre nosotros es puesto o es colocado, o nosotros somos revestidos de la justicia perfecta de Cristo. Dios les bendiga, y nos vemos en un siguiente video para terminar con este capítulo, sacrificio vicario. Les esperamos la próxima semana. Dios les bendiga mucho.